Y mire, vamos a analizar este tema a profundidad de cómo arrancaron las elecciones desde el primer minuto de este viernes 5 de marzo, con quien es la ex consejera del Instituto Nacional Electoral, que me da muchísimo gusto saludar, Pamela San Martín. ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. Mitzi, mucho gusto. ¿Cómo estás? Saludos a tu auditorio. Igualmente, muchísimas gracias, Pamela. A ver, el gran reto electoral, ¿crees que sea en estos momentos, a como nos encontramos en el contexto de nuestro país, respecto a la organización como tal o a evitar la violencia? Me parece que hay varios retos en las elecciones. Sin duda hay un reto logístico que tiene que ver con organizar una elección en un contexto de pandemia, que si bien ya tenemos un conjunto de experiencias, un conjunto de aprendizajes, pues en una elección de esta magnitud, por supuesto que logísticamente sí implica un reto. Pero hay otro conjunto de elementos de contexto que también es necesario prestarles particular atención. Bien lo decías, el tema de la violencia que está rodeando el proceso electoral, los procesos electorales que se están viviendo en distintos lugares del país, aunado a, digamos, esta intervención que tienen servidores públicos en el proceso electoral en los distintos niveles de gobierno, porque de pronto insistimos en una posible intervención del presidente de la República, y esa, por supuesto, si es indebida, no debe de permitirse por parte de las autoridades, pero no es la única que nos tendría que preocupar. Tendría que preocuparnos de todos los niveles de gobierno y que los servidores públicos se mantengan al margen del proceso electoral. Me parece que fiscalizar el adecuado uso de recursos por parte de los partidos políticos, que no rebasen los topes de gastos de campaña, que tengan fuentes, digamos, legales de ingreso de las contiendas, que no estén siendo financiados por actores desconocidos algunas candidaturas. Me parece que estos son los retos, y hay un punto específico que creo que en estas elecciones en particular le tendríamos que prestar mucha atención: que no haya un uso político de la vacunación en el país. Estamos en medio de una pandemia, pero también en medio del proceso de vacunación para atender esta pandemia. Y tenemos que tener todos los cuidados que ni por parte del gobierno, ni por parte del partido que llevó al gobierno ahí, ni por parte de la oposición, se haga un uso político electoral de esta vacunación, precisamente porque hemos visto muchas conductas que nos tendrían que preocupar desde el COVID, con esta entrega de geles que tenían el nombre de algunos servidores públicos, o de cubrebocas que tenían el nombre de algunos servidores públicos, hasta todo lo que ha sido la discusión en torno a las vacunas, ahora que ya estamos en este proceso de vacunación. Yo resumiría, digamos, los riesgos que vamos a estar enfrentando en este proceso electoral, que efectivamente arrancó en 5 entidades, pero que irá avanzando hasta que el mes próximo arranque en todo el país. Me parece que tocas un punto bien importante, porque precisamente este tipo de irregularidades que ya hemos comenzado a ver desde finales del 2020, las imágenes, los logotipos, los spots incluso que están circulando tanto en radio como en televisión, gobernadores pues también se unieron con el presidente para hacer un pacto para que no haya ningún tipo de vinculación entre el gobierno y las campañas, para que no haya ningún tipo de situación que pudiera pues manchar este proceso. Sin embargo, ¿crees que sea suficiente este llamado a, digamos, de buena voluntad? Lo primero que tendríamos que esperar de todos nuestros servidores públicos, de todos ellos, es que cumplan con la Constitución. Lo primero que un servidor público hace al ocupar un cargo es jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, por supuesto que el primer punto sería creer que van a cumplir con ese compromiso que asumieron, con esa obligación que asumieron en su carácter de servidores públicos. Pero de no hacerlo, ahí es donde las distintas autoridades, el INE, los organismos locales, la Fiscalía de Delitos Electorales, deben actuar precisamente para garantizar que no haya este uso de recursos, pero además uso de una cuestión que es tan sensible ahorita en México y en el mundo, que es precisamente la vacunación como una luz al final del túnel, después de un año casi de estar con medidas de confinamiento, con medidas que han generado graves afectaciones a la salud, a la vida, a la economía de tantos y tantos mexicanos y mexicanas.
Hay un clima también político muy polarizado en nuestro país. Bueno, también lo vemos en algunos otros países, pero bueno, nos estamos enfocando directamente al nuestro. ¿Crees que esto en particular pudiera llegar a generar abstencionismo? Creo que tocas un punto que es bien importante y que además es otro de los grandes riesgos que se están enfrentando en estas elecciones. En un país tan polarizado, lo que estamos perdiendo es la capacidad de poder discutir, de poder poner enfrente distintas opciones, distintas propuestas, poder discutir y dialogar entre quienes no pensamos igual. Esa es la base de la democracia, el que podamos poner nuestras diferencias a discusión, a diálogo, a que la ciudadanía pueda optar entre distintas alternativas que hay. Y cuando entramos a contextos tan polarizados como los que tenemos ahorita en México, y efectivamente en muchísimos de los países de la región, pero hablando de México, un ambiente tan polarizado que viene desde la presidencia de la República, pero que se replica de la misma forma con todos los que, digamos, están del otro lado del presidente de la República, lo que ha quitado es mucho la capacidad de discutir, de dialogar, de poner de frente cuáles son las alternativas de país que tenemos, que queremos, cuál es ese proyecto por el que en su caso vamos a acudir a votar. Que pues digamos esto ya pareciera que se ha perdido y estamos solamente en discusión de quién es bueno y quién es malo. Si esto va a provocar abstencionismo, no lo sabemos porque puede generar dos efectos. O que la gente acuda a las urnas precisamente por defender esa postura polarizante que sostiene, o el contrario, que se vuelva, digamos, ya un cansancio con estas discusiones que no llevan más que a encontronazos sin que hayan propuestas. Que queremos y que aspiramos también a tener un país completamente democrático. Otro de los retos, y lo decías de alguna forma hace unos momentos, la pandemia, ¿cómo evitar los riesgos de contagio, no solamente la gente que saldrá a votar el domingo 6 de junio, sino también entre los propios funcionarios de casilla, entre los consejeros, entre los vocales? ¿Cómo evitar esta situación? Me parece que en ese punto se tiene que tener un cuidado porque donde no hay demasiadas, digamos, reglas establecidas tienen que ver con el desarrollo de las campañas electorales. ¿Cómo? Un contexto que es el más propicio para aglomeraciones, para tener a la gente rodeando un mitin, un evento, digamos, así es como hemos celebrado caminatas, cabalgatas. Esa ha sido la forma en la que se desarrollan las campañas electorales en nuestro país. Si hablamos caminatas, cabalgatas, es probablemente las elecciones más locales. Cuando hablamos de grandes eventos, grandes mítines, pues es en la medida que lo que se va buscando es acopiar al mayor número de gente, y en el contexto de una pandemia eso puede ser absolutamente riesgoso, y aquí tiene que haber un compromiso de los propios partidos políticos, de las propias candidatas, de los propios candidatos, para que en sus actos de campaña cuiden la salud de la ciudadanía. Por lo que hace a la organización del proceso electoral, consejeros, vocales, funcionarios y funcionarias de casilla, representantes de partidos políticos. Me parece que ya tenemos una gran experiencia internacional de la que, por supuesto, abreva el Instituto Nacional Electoral. Ya se tuvo la experiencia de las elecciones en Hidalgo y en Coahuila, donde se establecen un conjunto de medidas sanitarias, el tener gel, el tener cubrebocas, el establecer mecanismos de sana distancia, tanto en las capacitaciones como el día de la jornada electoral. Digamos, son mecanismos que se han empleado en distintos países y que han servido para que no perdamos nuestros derechos político-electorales en aras de salvaguardar la salud. Y creo que la experiencia ha mostrado que sí se puede salvaguardar ambos derechos, y por supuesto que es fundamental que no dejemos de ser nosotras y nosotros quienes escojamos a quien nos gobierna y a quien nos representa. Así es, me parece que has dado ahí la clave. El compromiso, partidos políticos, candidatos, funcionarios también, a quienes nos están representando, pero también de los propios ciudadanos, para hacer de lo mejor, uno, evitar los contagios, dos, ejercer nuestro voto para poder ser un país democrático. Pamela San Martín, siempre es un placer platicar contigo. Es un gusto platicar contigo, Mitzi, y nuevamente saludos a tu auditorio.